Como él bien dice, nadie está preparado para que una hermana o una mamá o dos, como en el caso de Kevin, dos desaparezcan de un día para otro. Y es peor aún, ¿verdad? Porque nos dicen, ya ahora usted es adulto, ¿cómo puedo yo, o sea, por qué tengo yo como institución que ayudarle a usted si ya usted puede valerse por usted mismo? Pero no están viendo todo el desenlace que hay detrás de cada persona y tampoco están viendo el contexto en el que nosotros, las personas o familiares que quedaron con secuelas y demás, están viviendo, ¿verdad? Enmendar de alguna manera lo que el Estado no hizo, pero también lo que esa figura ausente haría. Les damos la bienvenida al 7º episodio del podcast Calladita no es más bonita. Mi nombre es Kalina Quiroz, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes y del equipo que les estará acompañando en este espacio. El episodio de hoy es profundamente humano y necesario. Nos adentramos en las vivencias, los duelos, las resistencias y los procesos de reconstrucción que viven quienes quedan, familias, amistades y comunidades que enfrentan el vacío, pero también buscan justicia y mantienen viva la memoria de aquellas mujeres que murieron víctimas de femicidio. Para abordar este tema nos acompaña Ana Hidalgo Solís, quien formó parte de la investigación denominada Autopsias Psicosociales, ¿qué nos dicen las vidas de las mujeres víctimas de femicidio en el 2020? De la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, y Kevin Espinosa, un joven que ha vivido en carne propia esta realidad tras perder tanto a su hermana como a su madre, víctimas de un doble femicidio. Doña Ana, buenas, bienvenidas. Buenas. Doña Ana, cuéntenos, ¿qué es el femicidio? Sí, ustedes han venido desarrollando en los podcasts anteriores las diferentes formas de violencia contra las mujeres que existe, cómo se desarrollan, cuáles las dinámicas y los comportamientos de la violencia. Cuando hablamos de femicidio estamos hablando de esa violencia que se torna extrema y que significa la pérdida de la vida de las mujeres. O sea, el riesgo y la letalidad se concretan en los cuerpos de las mujeres asesinándolas. Es importante tener claridad de cómo surge el delito de femicidio, que ya existe en el Código Penal desde el año 2007. Antes de esto, todas las muertes violentas de hombres y mujeres, estoy hablando, es muy importante decir, no estamos hablando ni de accidentes ni de muertes por otro tipo de... Estamos hablando de las muertes que implican un dolo y una intencionalidad. Eran denominadas homicidios, hombres y mujeres. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar las características del delito del homicidio, que es muy importante para prevenir, porque si usted quiere prevenir algo necesita saber qué tiene de diferente, nos damos cuenta de que las mujeres que son víctimas de el homicidio lo son en contextos y escenarios muy diferentes de los hombres. En nuestro país, lamentablemente, y es una problemática social importante, la mayor parte de quienes mueren en contextos de homicidio son hombres, ¿verdad? Pero estos hombres están muriendo, y más recientemente, sobre todo en contextos de crimen organizado, ajusticiamientos, vinculaciones en general con problemáticas de drogas, hombres que mueren en riñas, en peleas. Entonces usted ve historias dramáticas de ajusticiamientos, una cantidad además que ha aumentado de manera significativa. Pero cuando empezamos a analizar las muertes violentas de las mujeres, nos damos cuenta que las mujeres han sido históricamente y todavía continúan siendo asesinadas principalmente en los contextos intrafamiliares, en los contextos de las violencias de las parejas de cualquier tipo, la pareja actual, pero también la expareja. No tienen que ser personas casadas, pueden ser todo tipo de vínculos. También vemos mujeres que son asesinadas por violencia sexual, ¿verdad? Ya sea que usted reconoce porque el hombre la violó y después la mató después de la violó, y ya sea que la conociera o que no la conociera.
Y entonces esto determina que para la prevención de estas muertes violentas es importante tener claridad de que no son iguales, porque no es lo mismo una política de seguridad pública, por ejemplo, que trate de prevenir los homicidios de los hombres, porque tendría que empezar a trabajar sobre criminalidad organizada y narcotráfico y todas sus variantes, a identificar que las muertes violentas de las mujeres, aunque sean menos en número, les obliga a ellos a trabajar sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia sexual. Entonces, por esa razón fue que se incorpora en el Código Penal a partir del 2007 el delito del femicidio, para diferenciarlo. No porque se le tenga más pena, no porque la vida de un hombre valga más en términos de años cárcel, es exactamente la misma, pero sí en un sentido de visibilizar que las mujeres están muriendo por un tipo de violencia específico, un tipo de delincuencia específica, que es lo que llamamos una delincuencia por razones de género, ¿verdad? Entonces, el femicidio, para hacerlo, digamos, ya responder en concreto su pregunta, tiene que ver con aquellas muertes violentas de mujeres donde las mujeres son víctimas de su asesinato por ser mujeres, por comportamientos y circunstancias que son muy específicas a su forma de inserción en la sociedad, ¿verdad? Y vinculada entonces con otras condiciones de discriminación, etc. Y es que cuando hablamos de femicidios siempre nos enfocamos en la víctima, pero olvidamos o dejamos atrás que después de que fue la noticia, ¿qué pasa con la familia? Por eso hoy tenemos acá a Kevin Espinosa, que es un joven que sobrevivió a un doble femicidio, el de su madre y el de su hermana. Kevin, ¿cómo es la vida después de algo tan duro? ¿Cómo cambió la vida? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, sí fue muy difícil en temas de adaptación, ¿no? Porque en nuestra familia nadie se iba a imaginar un escenario como estos. Y luego de eso no estás preparado para vivir con la noticia y con la ausencia. Porque a nivel social a mí me costó mucho desenvolverme y me sigue costando aún. Son secuelas que quedan después de lo sucedido. Entonces sí fue muy difícil tanto para mí como para mi familia, porque personas que antes no estaban a cargo de niños en mi familia, de la noche a la mañana tuvieron que volverse madres o padres y hacerse responsables de todo, de la casa, del estudio de los chicos, del cuidado, de temas de salud y demás. Entonces sí fue muy complicado el tema de la adaptación. ¿Y qué personas estuvieron ahí para apoyar en el momento? ¿Qué institucionalidad, la importancia de la red de apoyo? ¿Cómo? Bueno, sí, al momento de que sucedió todo, todas las instituciones como más conocidas sí se presentaron y nos estuvieron ayudando bastante. Pero ya luego de cierto tiempo, incluso después de 6 meses aproximadamente, como que ya la presencia de ellos iba disminuyendo. A nivel de que ya a 1 año después de lo sucedido nos dijeron, ya eso sucedió hace 1 año, ya ustedes tienen que velar por ustedes mismos, ya no les podemos seguir ayudando. Hubo una institución en específico que nos ayudó cuando sucedió todo y nos dijo, nosotros les vamos a ayudar con el tema del pago del alquiler, porque su situación es especial, pero sin embargo nosotros nos estamos pasando del presupuesto que nosotros le damos a las demás personas. Como no sé si fue tratando de echarnos en cara o algo así, que por la situación fue que ellos actuaron. De no ser así, no hubiesen actuado. Ana, esto no es un hecho aislado, lo que nos cuenta aquí. Según el estudio que ustedes realizaron, mucha de la institucionalidad antes del femicidio y después del femicidio actúa o no actúa o llega un poco tarde. Vamos a ver, lo que está conversando Kevin lamentablemente es una experiencia de la mayor parte de las familias que sobreviven a un femicidio. Como él bien dice, nadie está preparado para que una hermana o una mamá o dos, como en el caso de Kevin, dos desaparezcan de un día para otro. Y de pronto todo, que él lo dice muy bien,
todo esa tarea. Porque cuando uno tiene un hijo y una hija, ¿verdad? Tanto hombres y mujeres, se supone que parte de la paternidad y de la maternidad es el acompañamiento de esa persona para que esa persona pueda ser un ciudadano o una ciudadana, digamos, adaptado, útil, ¿verdad? Sabemos de que por diferentes circunstancias, no es el tema de hoy, no siempre los papás y las mamás ejercen la mejor paternidad, pero digamos que esa es la tarea que está planteada. Y nosotros sabemos de que incluso en condiciones de mucha pobreza y muchas limitaciones, las mujeres, sobre todo las mujeres, siempre vamos a estar ahí, ya sea que usted tenga un trabajo con un salario o usted sale a comprar tortillas o usted se mueve en la institucionalidad para que su hijo pueda ir a la escuela, ¿verdad? Y pueda ir al colegio para no hablar de la parte afectiva, hablemos estrictamente de la parte material. Entonces, hay una ausencia repentina, ¿verdad? Entonces, la familia tiene que cargar primero con el dolor, con el sufrimiento de los detalles incluso de lo que pasó, pero después con una tarea de cómo seguimos con esto, ¿verdad? Como él dice, él era una persona joven, más joven de lo que es ahora, y hay otros niños, o sea, son personas que requieren una intervención. ¿Cómo ha respondido el Estado? Mal, en general, ¿verdad? En general mal, porque para poder entender esto que estoy diciendo, se generó en el 2022 una ley que llamamos Ley de Reparación para Sobrevivientes, que genera una condición especial a las personas sobrevivientes. ¿Por qué decimos que es especial de protección? Porque ninguna otra ley ni ninguna otra institucionalidad reconoce esa condición de las personas y les reconoce derechos específicos, ¿verdad? Derechos específicos que tiene el Estado de venir a tratar de llenar, aunque sea en parte, esas responsabilidades que tiene esta familia ante la ausencia, y en este caso de dos figuras fundamentales en ese núcleo familiar. ¿Y por qué decimos que el Estado tiene responsabilidad? Porque la violencia contra las mujeres tendría que haber sido prevenida y la violencia no fue prevenida a tiempo y por consiguiente las mujeres resultaron muertas. Entonces lo que llamamos nosotros es venir a reparar. Lo que Kevin narra de su experiencia concreta es una respuesta asistencialista. Es una respuesta en lo inmediato, ¿verdad? Que además tiene tintes de es humillante, que usted llega y le he dado más plata de la que usted tiene derecho, como si las vidas tuvieran un precio, ¿verdad? Pero además yo te doy 3 meses de alquiler. Y usted, que no sé cuántos años tenía, 14, tal vez 15 creo, ve a ver qué hace. ¿Para seguir pagando el alquiler o váyase a vivir debajo de un puente? O le doy 3 meses para que usted busque un trabajo, ¿verdad? Como si los trabajos estuvieran ahí. Esto es una respuesta asistencial, es una respuesta para salir del paso. Lo que la ley plantea es una respuesta reparadora. Y ya con este ejemplo termino. ¿Cuál es la idea? De que efectivamente, por ejemplo, Kevin o sus sobrinos deberían de tener del Estado una beca que le garantice que esos chiquitos van a poder ir a la escuela y terminar el colegio, como lo habrían hecho si su madre estuviera viva, ¿verdad? Esa es la tarea del Estado y por eso se llama reparar, ¿verdad? Es tratar de enmendar de alguna manera lo que el Estado no hizo, pero también lo que esa figura ausente haría para que estas personas no sigan sufriendo y garanticemos de que no se genere un problema social mayor por la dificultad para terminar un estudio, para profundizar la pobreza, porque el femicidio profundiza la pobreza de muchas familias. Y es que
Ana, según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, el año 2024 registró 44 femicidios y el 2025 cerró con 36. 27 de estas mujeres eran madres. Imagínense que 41 personas menores de edad quedaron sin su mamá. Y hoy, como decía Ana, tienen que ver, como fue el caso de Kevin, que tenía 14 años, cuando esto sucedió. Bueno, ¿cómo sigo yo estudiando si mi mamá era la jefa de hogar, mi hermana también aportaba a la familia? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es donde viene la importancia de esta ley para sobrevivientes de femicidio. ¿Y qué tipo entonces de apoyos reales, Kevin, tuvo la familia hace 10 años o la ha tenido durante el proceso? Bueno, sí, digamos, al día de hoy sí continúan instituciones que tal vez priorizan un poco el caso. Sin embargo, siento que no le están dando la importancia adecuada porque, como bien lo dije anteriormente, ya nos dicen que eso ya sucedió hace mucho. Cuando pasó un año del evento, si ya de por sí nos estaban diciendo que ya teníamos que ver cómo hacíamos, ya ahora que son casi 10 años de diferencia, 10 peor aún, ¿verdad? Porque nos dicen ya ahora usted es adulto, ¿cómo puedo yo, o sea, por qué tengo yo como institución que ayudarle a usted si ya usted puede valerse por usted mismo? Pero no están viendo todo el desenlace que hay detrás de cada persona y tampoco están viendo el contexto en el que nosotros, las personas o familiares que quedaron con secuelas y demás, están viviendo, ¿verdad? Entonces sí es muy difícil decir como tal que hay ayudas en este momento verdaderas, porque todos son con condiciones. Todos son con muchas condiciones. Por ejemplo, si voy y pido una ayuda a Limas, me dicen usted no aplica porque es hombre, porque están todas sus facultades para poder trabajar. Si mi hermana va, usted está trabajando, usted no está casada, no está juntada. Entonces, lléneme este formulario y queda en lista de espera. Estas familias han tenido que ver cómo sobreviven, cómo salen adelante y cómo terminar el proyecto de vida. ¿Qué pasó con el estudio, por ejemplo? Bueno, cuando sucedió todo yo estaba estudiando de noche. Sí se me dificultó mucho porque, digamos, yo asocié los lugares que yo usualmente frecuentaba con esta tragedia. Entonces a mí me daba mucha ansiedad presentarme ahí, aún sabiendo que yo iba a estar bien. Entonces fueron muchas cosas que se desencadenaron a base de esto y no pude concluirlo en la etapa que se debería de concluir. De hecho, al día de hoy sigo estudiando. Ya el otro año espero ya poder terminar toda esta parte de lo que es el colegio. Pero sí fue muy difícil porque en cierto punto también de mi vida tuve que poner en una balanza el trabajo y el estudio, porque si no trabajaba no tenía con qué comer, pero si no estudio no tengo mejores oportunidades laborales o ventajas para tener un mejor estilo de vida. Y entonces, Ana, podemos decirle a las mujeres que nos escuchan, ¿el femicidio se puede prevenir? Los femicidios se pueden prevenir. De hecho, de eso es de lo que se trata toda la política pública que tenemos en este país y que por el cual las mujeres vienen luchando desde hace más de 40 años. Pero el femicidio se previene con el primer golpe. O sea, el femicidio no se previene en el instante en el que usted está en una situación de riesgo. El femicidio se previene previniendo la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y entonces aquí es donde uno se pone a pensar qué significa prevenir la violencia contra las mujeres, y entonces hay una amplia gama de cosas que se pueden hacer. Vamos a hablar de algunas de ellas. Una de ellas tiene que ver con lo que se llama la prevención primaria, que es prevenir antes de que la violencia suceda. La violencia contra las mujeres está sustentada en la cultura, en el machismo, ¿verdad? Entonces hay que trabajar el machismo y la cultura machista que justifica la violencia, y trabajar con los niños y las niñas, ojalá desde que están en el kinder, para que las chicas se empoderen, para que los chicos aprendan a respetar y a convivir con las mujeres, y así en todas las edades, digamos. Es muy importante, por ejemplo, el trabajo de la sexualidad en materia de prevención, sobre todo de la violencia sexual, ¿verdad? Y del femicidio con razones sexuales. Y por eso es que entonces uno
se queda como patinando muy feo cuando se da cuenta de que los programas de educación de la sexualidad y la afectividad que existían, de pronto ya no existen o están debilitados, ¿verdad? Porque era como un poquito en ese sentido de trabajar una sexualidad con chicos y chicas donde puedan entender cómo relacionarse, cómo respetarse, cómo que los chicos no son, las chicas no son propiedad de los hombres, que aprendan a entender cuando el no es no, todas esas cosas, ¿verdad? Ahí, en ese tipo de acciones de prevención primaria, estamos previniendo el femicidio, ¿verdad? Todos los trabajos que se hacen con las masculinidades, ya específicamente con los hombres, ¿verdad? También es prevención primaria. Pero después también hay otro nivel de las prevenciones, cuando ya se dio el primer golpe, ya hay una historia de violencia. Hay que detenerla, hay que garantizar que haya acceso a la justicia, ¿verdad? Por eso la ley de penalización, que es una cosa que muy poco se utiliza, es una ley que prevé medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? Tenemos primero las medidas de protección. Entonces, bueno, se va a un juez y hay muchas mujeres que esa ley de violencia doméstica que lo que hace es dictar una orden de alejamiento, dictar una orden de que la persona agresora salga de la casa, ha evitado muchas muertes y muchos desarrollos, digamos, funciona. Pero bueno, hay muchas otras personas que eso no les funciona y es donde entra la justicia penal, el delito, ¿verdad? Y entonces esta justicia penal, lo que les quería decir es que no tiene como último ni primer recurso la cárcel, sino plantea formación para los agresores, trabajo comunitario, todo lo que significaría reeducar a ese hombre que tiene conductas violentas, y tiene conductas violentas porque la sociedad le ha permitido y le ha tolerado esas, porque así ha sido, digamos, educado. Perdón. Esto no es para exculpar la responsabilidad de los hombres que los hombres que tienen situaciones, se ven a sí mismos reaccionando de manera violenta, deberían de buscar ayuda, ¿verdad? Pero es para promover una reeducación y colaborar también a una convivencia humana y respetuosa entre mujeres y hombres, que es a lo cual aspiramos, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, el país tiene una política pública, ha tenido políticas públicas desde de 1995, con altibajos, con avances importantes, pero lamentablemente hemos visto que ha habido un debilitamiento. Y a eso iba mi pregunta, ¿qué factores han influido en este aumento de los femicidios en los últimos 3 años? Yo pienso que hay diferentes tipos de factores. La cultura machista es una cultura milenaria, ¿verdad? O sea, a las mujeres nos golpean y nos agreden desde siempre, ¿verdad? La transformación cultural, digamos, ese mensaje de que las mujeres hay que respetarlas, de que hombres y mujeres somos iguales, de que es un tema de derechos humanos, de que no a la discriminación, es una propuesta de no hace muchos años, ¿verdad? Que ha venido a ayudar a transformar las mentalidades, de las mujeres, para que antes las mujeres decían, y le decía el cura, por ejemplo, o el pastor, aguántese, ¿verdad? Y ahora pues las mujeres ya dicen, no, yo no, y las mujeres jóvenes ahora dicen ni siquiera un piropo en la calle, porque eso es violencia, y está bien. Y en ese proceso de cambio cultural hay muchos jóvenes varones que también crecen con otra mentalidad y aprenden a respetar a las mujeres. Pero es un proceso, digamos, como que el machismo está ahí latente, ¿verdad? Y en el momento en que las condiciones culturales cambian, por ejemplo, cuando el discurso público es tan violento, cuando usted ve que a las mujeres nos agreden con tanta facilidad, las mujeres que están en posiciones públicas, digamos, de poder, etcétera, ese machismo dice,
aquí voy con todo, ¿verdad? Porque yo ahora tengo la posibilidad de volver a expresarme. Y esto que pareciera que es como etéreo, porque la cultura pareciera que es etérea, pero no es cierto. La cultura la vivimos todas las personas. Nosotros expresamos en nuestro cuerpo la cultura. Y entonces esa violencia se expresa en hombres concretos que se sienten legitimados de poder utilizar la violencia, de poder, se sienten con legitimidad de tratar mal a las mujeres, y entonces siente que ya los otros controles ya no están tan fuertes, ¿verdad? Y entonces se desarrollan situaciones de violencia con las mujeres que aumentan la violencia en general y que también tienen un índice, tienen un impacto en el femicidio. Y si usted le agrega esto, que por un lado se legitima más la violencia, legitima el machismo, y además la política pública ya no es tan fuerte, y usted no invierte, entonces usted tiene un cóctel muy peligroso, ¿verdad? Que afecta de manera específica a las mujeres que están en relaciones violentas. Y es que, como lo decía al inicio, el Observatorio de Género del Poder Judicial registra hoy, que no hemos concluido marzo, 9 femicidios en lo que va del año. Entonces, ¿qué mensaje les daría usted, Kevin, a las mujeres que nos escuchan, que dicen, me siento identificada, estoy viviendo en un ciclo de violencia, a la institucionalidad? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, yo a la sociedad en general, a todos los que nos están escuchando, yo les diría que para empezar a combatir esto, desde nosotros mismos tenemos que empezar de dejar de justificar el machismo y la violencia y cuestionarnos nuestros comportamientos, independientemente si se es hombre o es mujer, porque incluso he visto personas, mujeres con pensamientos machistas. No las culpo porque tal vez se desarrollaron en un ambiente donde para ellos eso es lo normal. Entonces no las culpo, pero sí creo que deberíamos de considerar cuestionarnos todos nuestros comportamientos, esos microcomportamientos machistas de que, es que ella es mía porque es mi novia, entonces ya ella me pertenece. O es que yo, como soy mujer, tengo que quedarme cuidando a mi bebé todo el tiempo mientras mi marido trabaja y tengo que quedarme siendo ama de casa. Y no es así. Las mentalidades han cambiado mucho. Ahora hay muchas más mujeres empoderadas y creo que eso es lo que al machismo le pesa y le duele tanto, que ya no sean de su pertenencia las mujeres, y que el feminismo no está peleando en contra de los hombres, sino en contra del machismo. Eso tenemos que entenderlo. Y institucionalmente consideraría que, sí, tal vez tener un poco más de empatía con los casos y no abandonarlos porque ya transcurrió mucho tiempo, sino continuar el proceso, brindarles servicio psicológico para que se puedan sentir nuevamente apoyados incluso en ellos mismos después de haber sido víctimas y poder salir adelante por sus propios medios, y ya en una valoración tal vez considerar ya anular la ayuda, pero sin embargo que se siga manteniendo presente. Y es que, Ana, el femicidio toca la puerta de cualquier familia. Sí. Eso quería que lo conversáramos también, porque no es solamente aquellas mujeres en condición de pobreza, con una dependencia económica, sino que todas podemos ser víctimas de algo tan atroz como esto. Todas las mujeres o personas cercanas también, ¿verdad? Porque efectivamente el femicidio es como expresión de la violencia, sucede en toda la sociedad. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen otras condiciones o mejores recursos para salir de situaciones violentas, o incluso a veces para ocultarlas, ¿verdad? Ocultar situaciones graves, y muchas veces violencias que tienen otras características, no solamente físicas, sino también patrimoniales, ¿verdad? Entonces, sí, es un riesgo, y es un riesgo que como usted lo preguntaba anteriormente, es cada vez más viable, es cada vez más posible, precisamente por todos estos cambios culturales y de política pública, etcétera, que estamos viendo, ¿verdad? Estamos, de alguna manera, las mujeres encarnamos en nuestros cuerpos toda la realidad de la sociedad,
¿verdad? Porque no tuvimos tiempo de hablarlo, pero hay una relación importante. No son las mujeres que mueren por femicidio, no son solamente pobres, pero en ese estudio que usted menciona, el 56% eran mujeres pobres, ¿verdad? Donde la pobreza se comporta como un ciclo con la violencia. Entonces, muchas mujeres quieren salir de la violencia, tienen claridad, más bien, a veces a mí me lo dijeron y yo no sabía realmente qué hacer. Cuando mujeres en conflicto, recuerdo, por ejemplo, me decían, después de una conversación, nosotros estamos claras que estamos viviendo violencia, pero yo necesito trabajo, ¿verdad? O sea, yo le entiendo lo que usted me está diciendo. Usted me está empoderando para que yo salga de un ciclo de la violencia, pero déme trabajo, porque si no, ¿cómo hago yo para mantenerme? ¿Cómo hago para mantener a mis hijos? Entonces, realmente, al final de cuentas, hay una relación directa de la violencia con otros problemas de naturaleza estructural de nuestra sociedad que tienen que atenderse si nosotros queremos realmente sacar de raíz la violencia contra las mujeres. Una de ellas es la pobreza, la exclusión, el empleo real, porque, ¿verdad? El empleo no el empleo más calificado, sino el empleo para miles de mujeres que son lo que se llaman ni trabajan ni estudian. Bueno, pero ellas son las que tienen hijos porque además reflejan, pueden ser sobrevivientes de otra forma de violencia, como por ejemplo las relaciones impropias, los embarazos adolescentes, y entonces pueden ser chicas de 18 o 19 años ya con 1 o 2 hijos, sin red de cuidado, a donde las dejan, sin estudios, porque no pueden ir a estudiar porque tienen que cuidar. Es un ciclo perverso de condiciones materiales y culturales que hacen que la violencia se perpetúe y tienda también en las condiciones materiales que estamos nosotras. O sea, los índices de desempleo aumentaron mayoritariamente en mujeres en los últimos años. Son más mujeres las que están teniendo más dificultades o del todo retirándose. Tiraron el tapón y ya dice, ya no puedo, no consigo empleo. Y ¿eso qué significa? Son mujeres que las estamos obligando a permanecer en los hogares en primer lugar. Hay algunas personas que le interesa que las mujeres quedemos en los hogares, pero además quedarnos en los hogares pobremente, reproduciendo la violencia, porque una mujer pobre tiende a tener hijos también pobres, porque no tiene cómo darle a esos hijos los recursos y además viviendo violencia. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Muchas gracias, Ana. Hemos llegado al final de este episodio y con él a un espacio que nos invita a hacer una pausa y a reflexionar. El testimonio que hoy escuchamos no solo nos acerca a una realidad profundamente dolorosa, sino también nos interpela como sociedad. Nos recuerda que detrás de cada femicidio hay vidas que también están marcadas por esa ausencia, por la necesidad de reconstruirse y también por el desafío de atravesar procesos judiciales que suelen ser largos y complejos. Justamente de eso vamos a hablar en el episodio 8, titulado Cuando la justicia no alcanza. Les invitamos a detenerse un momento y a pensar qué estamos haciendo desde nuestros espacios personales para prevenir todas las manifestaciones de violencia, cómo acompañamos a quienes atraviesan estos duelos y de qué manera contribuimos a hacer una sociedad más justa y libre de violencia. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, les pedimos por favor que compartan este episodio, que hablen sobre el tema con su familia y amigos y que nos ayuden a difundir el mensaje. No estamos señalando personas ni género, estamos señalando conductas que debemos cambiar como sociedad. Recordar que en caso de emergencia, llamar al 911. Dudas o consultas, canalizarlas a través del Instituto Nacional de las Mujeres al 1145. En caso de no tener respuesta, quedan disponibles los canales de la Defensoría de los Habitantes, www.dhr.go.cr o al teléfono 4000-8500. Le invitamos desde ya a los próximos episodios de este podcast y a seguirnos en las redes sociales de la Defensoría de los Habitantes y en el TikTok del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría. Recordá, calladita no es más bonita.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima.